La ambición es colocar a la feria entre las citas ineludibles del ambiente cultural a nivel internacional. Fíjate que una feria de libro, Ramón Alberto, no solo es literaria. Lo que queremos es que sea una feria para todos los públicos. Es increíble cómo está surgiendo aquí un movimiento literario que yo adivino profundamente original, con una inmensa calidad literaria y que además ha tomado con gran responsabilidad el contar la historia del noreste, que es insuficientemente conocida por el resto del país. Uno de los ejes temáticos de la feria, la subversión de las mujeres. Y estas mujeres, con una gran calidad literaria, con un gran rigor histórico, con una enorme ambición, digamos, regional, se han dado a la tarea de contar la historia a través de novelas. Tendremos el pabellón infantil más grande de toda América Latina, pero además un pabellón que ha preparado la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León, en donde tendremos una aproximación tan lúdica como pedagógica. Encuentro una decisión inédita del TEC de sumar voluntades, ¿sabes? De invitar por primera vez al gobierno del estado, de invitar a los municipios a hacer una feria por primera vez policéntrica. Cuando descubro que están dando ya clases en holograma, veo que podemos aplicar esa modalidad. Siento que el lenguaje me es insuficiente para describir la experiencia lectora, la magia que me produce la lectura. Y eso creo que va a pasar, por eso lo pensé en términos de va a estar el holograma y va a estar esta capacidad inmensa que te produce leer. Entonces, son dos realidades, digamos, intangibles, pero que te producen una atmósfera de absoluto asombro. Y eso es lo que va a pasar en la Feria del Libro. Amigos de Código Magenta, pues estamos hoy aquí de manteles largos con nada más y nada menos que con Consuelo Sáizar, nuestra flamante y nueva directora que debuta este año como directora, como titular, como promotora en grande de la Feria del Libro de Monterrey. Y bueno, Consuelo, creo que has sido siempre tú no solamente un elemento, un ícono cultural en este país, en todos los sentidos, en todos los géneros, no se diga en lo que ha significado en los últimos sexenios en la cultura en este país. ¿Qué te antecede para llegar a esta Feria de la Cultura? ¿Cuál es tu bagaje que traes contigo para aplicarlo? Porque básicamente hay una muy buena expectativa de que, aunque esta sea tu primera feria y será el arranque, el nuevo despegue, pues hay una expectativa de que a vuelta de algunos años, pues esto lo conviertas realmente en un epicentro cultural como lo es la Feria del Libro de Guadalajara, como son otras ferias del libro en el continente y en el mundo, y Monterrey se ha instalado como debe ser en un epicentro cultural en las ferias del libro. Platícanos de ti, platícanos un poco de tu antecedente. Pues muchas gracias antes que nada por invitarme a conversar con todos ustedes. La verdad es que es magnífico tener siempre una conversación contigo, Ramón, que siempre la aprecio por tu inteligencia, por esa sagacidad informativa que tienes y porque uno encuentra pensamientos que ni siquiera adivinaba al dialogar contigo. La verdad es que estoy muy emocionada de venir a Monterrey. Yo el 27 de noviembre pasado me gradué del doctorado en Cambridge y empezaron a llegar 3, 4 ofertas de trabajo. Ya había aceptado uno, nos íbamos a Barcelona. Cuando llegó la oferta de Monterrey, de la Feria del Libro. Yo tenía una relación con el TEC desde hace mucho tiempo, por razones profesionales, por motivos de la admiración que siempre me despertó una institución absolutamente ejemplar como es el TEC, la universidad privada más grande del mundo en español. Se dice muy rápido, pero es una potencia de pensamiento, una densidad académica admirable. Y tenía ganas de volver a México. Había estado 10 años fuera de México. Estuve cursando 2 maestrías, una en Oxford, otra en Cambridge, haciendo sociología de la cultura e historia intelectual. Hice mi tesis de doctorado. Y cuando me plantean este proyecto pensé que era el momento de saldar una de las áreas, digamos, que siempre se me antojó muchísimo y que me daba la oportunidad de 3 cosas que me importan, que me han importado a lo largo de la vida, pero que ahora, a mis 6 décadas más un año, podría de alguna manera conciliar
de forma muy adecuada. Entendí que era un desafío magnífico, porque podía volver a México, podía volver a una institución académica que respeto y podía en una feria del libro conciliar los intereses que he tenido siempre por el contenido y por la tecnología. Y el TEC es una institución que verdaderamente asombra por la gran apuesta tecnológica que tiene, por el conocimiento, por desarrollar investigación, y me gustó muchísimo esta oportunidad. Y aquí me tienes. A ver, tu bagaje viene, obviamente, de las letras, de los libros y llegar hasta ser pues la responsable cultural de este país en algún sexenio. Platícanos un poco de ese antecedente para que nuestro auditorio se entere un poco de toda tu trayectoria. Mira, muy brevemente, aunque Claro. sea una historia larga, porque es una vida ya larga, yo nací en una imprenta, literalmente nací en una imprenta. A mí me arrollaba en Acaponeta, Nayarit. A mí me arrullaba y también tal vez arrollaba una Roland que era de pedal todavía y se metía la hoja. O sea, yo crecí con los ruidos de una imprenta. Creciste con los linotipos. Antes, yo crecí con el tipo móvil. Y yo limpiaba los tipos móviles, cortaba las vitelas, amarraba la tipografía, distribuía en las cajas. O sea, yo crecí en una imprenta. Y mi abuelo un día me presentó a Ali Chumacero. Ali Chumacero es el poeta del pueblo, claro. Pero yo en ese momento no sabía que era el poeta nacional. Lo que sí sé, yo tenía 7 años, que mi abuelo me dijo, este hombre escribe, edita y publica libros. ¿Y dónde trabaja, abuelito? Trabaja en el Fondo de Cultura Económica. ¿Y eso qué es? En ese momento yo decidí ser, o algún día trabajar en el Fondo de Cultura y ser la directora. Y llegaste. Soy alguien que cumple sus sueños. Entonces, bueno, empecé a trabajar en eso, me fui a Tepic, luego me fui a México a estudiar. Yo me quería venir al TEC, ¿sabes? Pero mi madre a los 14 años sintió que Monterrey en 1976 estaba muy lejos y que no conocíamos a nadie y que iba a ser un desafío para mí. Me mandó a Tepic y luego me fui a México, a la Ibero, a estudiar comunicación. Terminé en mayo y en octubre estaba dirigiendo Editorial Yus, que, ¿sabes? Me he dado cuenta. Manuel Gómez Morín funda el fondo en 1934 junto con Daniel Cosío Villegas. En 1938 funda Yus y en 1939 funda el PAN. Y Yus es una editorial que tiene una tradición. Fue en algún momento dado, yo creo que al menos una década, la editorial del TEC. O sea, yo ya venía con una historia que se había creado previamente, muchas décadas antes de mi nacimiento. Luego me voy a Inglaterra un año a una beca itinerante que me recomienda Monsiváis para formación de editores latinoamericanos. Regreso, he hecho andar mi propia empresa especializada en diccionarios, enciclopedias y almanaques. Allí es donde te conozco. Sí, claro. Y soy la generación de la transición. Yo siempre digo que yo pertenezco a 2 generaciones. La primera es a la generación de Tiempo Nublado, aquel libro absolutamente memorable que escribió Octavio Paz, que le dio un sentido de pertenencia y la exigencia de una responsabilidad democrática a los que habíamos nacido a principios de los 60. Así es. Y lo segundo, que pertenezco a la generación que hizo o contribuyó, pensó, anheló y que se testificó la portentosa transición democrática del 2000. Que no hemos sido capaces de valorarla porque fue absolutamente de terciopelo y la normalidad en general no se agradece. Y en ese momento me di cuenta que podía cumplir mi sueño. Y el presidente Vicente Fox me hizo el favor de invitarme a dirigir el Fondo de Cultura Económica. Estuve allí hasta el 2009, cuando el presidente Calderón me invita a presidir Conaculta y diseñar la política pública que fueron años de oro de Conaculta. Bueno, la verdad es que el presidente Calderón tenía un compromiso con la cultura inmensa. En efecto, en ese momento éramos el Ministerio de Cultura con más presupuesto a nivel internacional y por supuesto manejamos el presupuesto más grande de la historia. El fondo, bueno, fue un sueño cumplido. Recuerdo que cuando tomé posesión esa noche me invitó a cenar José Emilio Pacheco y me dijo, eres muy joven para ser directora del fondo. ¿Qué edad tenías, Consuelo? Tenía 39, pero en general, y Denise Dresser en Reforma publicó un artículo donde decía, llega alguien
que tiene todavía que peina todavía un cabello negro, porque allí en general son hombres ya con canas, ¿no? Bueno, el director Taibo ahorita no sé qué edad tendrá, pero sí seguramente un par de décadas más que lo que yo tenía en ese momento. Y fue un sueño cumplido, fue maravilloso, era una época de grandísima ilustración. Tú eres amigo de toda esa generación, teníamos viviendo a Gabo en México, estaba Carlos Fuentes, estaba Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Juan Gelman. O sea, tú empiezas a ver eso por parte de los hombres, la emergencia en ese momento de las mujeres, la consolidación de Elena Poniatowska y Margot Glantz, la aparición de una generación admirabilísima de grandes narradoras como Ángeles Mastretta, Laura Esquivel. De verdad era Guadalupe Loaesa, que empiezan a consolidarse en la plaza pública y que empiezan, digamos, a conversar y a aprovechar el gran crecimiento del mundo del libro. Y a penetrar el inconsciente colectivo nacional que en esa época estaba reservado en la parte cultural a ciertas élites y se va haciendo, popularizando con Loaesa, Monsiváis y con toda esta playa de personajes, la cuestión del coloquial para mucha gente. Fíjate, yo me acuerdo, bueno, y allí aparece un editor que murió ahora durante la etapa del COVID, Andrés León, cuando funda Océano y revoluciona el mundo del libro. Me acuerdo cuando presentaron Las Niñas Bien, sí. Y fue Monsiváis a presentarla en esta librería que ya desapareció del sur de la ciudad de Insurgentes. Y dice Carlos, Guadalupe Loaesa nos permite asomarnos a una intimidad que siempre hemos querido conocer, pero que siempre nos había sido vedadas. Guadalupe lo que hace es entreabrir no las cortinas, también las ventanas, para que penetremos a esa intimidad. Y en ese momento te das cuenta que estás frente a una crónica diferente, claro, que es lo que aporta Guadalupe. A ver, y tú llegas entonces, el momento en que decides, a ver, de mis opciones que tengo después de estos cursos, después de estos doctorados que tomaste, dijiste... Un doctorado, dos maestrías. Dos maestrías, sí. Decido Monterrey. ¿Qué sientes, qué te reta de Monterrey y qué esperas hacer con esta Feria del Libro? Bueno, es un desafío magnífico. Sí. Es un desafío extraordinario porque tiene muchísimos fundamentos y hay una gran apuesta por parte de esa institución ejemplar que es el TEC. Hay también una decisión, en ese momento la verdad es que cuando decido venir acá no tenía tan claro todo el panorama, pero está empezando un sexenio por parte del gobernador Samuel García, está empezando también un trienio del alcalde Luis Donaldo Colosio y encuentro una decisión inédita del TEC de sumar voluntades, ¿sabes? De invitar por primera vez al gobierno del estado, de invitar a los municipios, recuperar una tradición que se había diluido a lo largo de esas 3 décadas, que es invitar a un estado o a una institución, en este caso va a ser Coahuila, tener una apuesta en términos de definir académicamente una base para la reflexión, hacer una feria por primera vez policéntrica, y esa es una gran aportación. ¿A qué te refieres con policéntrica? El TEC tiene una gran potencia instalada, una gran capacidad instalada en 40 y tantos campus a lo largo del país. Y las mesas redondas que se van a llevar a cabo en Sintermex del 8 al 16 de octubre se van a desplegar tecnológicamente en todos esos campus, pero a su vez, y en ese momento Sintermex será, digamos, el centro, pero a su vez estos campus van a generar al menos una actividad que se va a transmitir en los otros campus, allí se traslada el centro. Sí. Es decir, que en el momento en el que uno de los campus esté emitiendo su señal, eso va a ser el centro. Muy bien, ¿no? Interesante. La segunda cosa que tiene también y que yo siempre había admirado porque lo conocí profesionalmente, luego lo conocí desde el servicio público, es esta ambición tecnológica que tiene el TEC. Y cuando descubro que están dando ya clases en holograma, veo que podemos aplicar esa modalidad todavía de manera incipiente. Para quienes no conocen esta tecnología, Consuelo, ¿podrías explicarle un poco qué significa, significa en visual? Bueno, déjame entonces... Mira, Ramón Alberto, he intentado encontrar las palabras precisas para definirlo.
Y es una experiencia absolutamente indescriptible. El otro día mi mamá me preguntaba, ¿qué es eso del holograma? A ver, yo tengo una definición. Yo participé en Singapur, en el primer evento holográfico en donde Bill Gates se reunió con un grupo de gentes de Naciones Unidas. Yo estaba invitado entre ellos porque yo en esa época era copresidente mundial para cerrar la brecha digital en Naciones Unidas. Nos invitaron ahí nos dijeron que iba a ir Bill Gates y hasta última hora nos dimos cuenta de que Bill Gates no estaba presente, sí, que sí se estaba. presentaba holográficamente, que significa que en tercera dimensión perfecta, en tiempo real, él estaba en alguna parte y de una u otra manera esas moléculas de imágenes, átomos de imágenes, vienen, te transportan y se forma la figura tal cual como está allá y puedes interactuar y preguntar como si estuviera ahí. No es una cuestión plana, es tridimensional. El personaje se mueve, da la vuelta, existe, ahí está. Pero hemos visto recientemente los conciertos, por ejemplo, el famosísimo concierto de ABBA, donde pues estuvieron, como si estuvieras viendo ABBA ahí, y como bien lo dices, una tecnología que es difícil solamente vivenciándola, puedes darte cuenta, pero yo quiero que un poquito la gente se dé cuenta de hacia dónde va esto, y que Monterrey, con tu presencia en la Feria del Libro, pues trajeron esta tecnología ¿y qué van a hacer en esa parte vivencial? Fíjate que esa es una de las cosas que más me emociona y que más me entusiasma, porque cuando a mí me preguntan qué es leer, tampoco tengo, digamos, una definición. Siento que el lenguaje me es insuficiente para describir la experiencia lectora, la magia que me produce la lectura. Y eso creo que va a pasar, por eso lo pensé en términos de va a estar el holograma y va a estar esta capacidad inmensa que te produce leer. Entonces, son dos realidades, digamos, intangibles, pero que te producen una atmósfera de absoluto asombro. Y eso es lo que va a pasar en la Feria del Libro. Inicialmente habíamos invitado a Alejandro Jodorowsky por razones personales, tuvimos que posponer. Él me pidió que en la próxima edición de la feria participara, pero él le hacía una inmensa ilusión inaugurar, digamos, esta nueva posibilidad de conversar con la audiencia, con los lectores, con el público. Y invitamos a Isabel Allende. Isabel Allende, que también es el realismo mágico, estoy segura que dotará a esta experiencia de una atmósfera indescriptible, claro, pero profundamente memorable. Así que están todos invitados a participar el lunes 10 en esta experiencia. Por favor, lleguen temprano. ¿A qué hora será? Es a las 4 de la tarde de México, a las 2 de la tarde de Cintermex. San Francisco, en Cintermex, sí. A ver, ¿y podrías darnos una barrida del tipo de autores que has invitado para esta feria? Nada más quisiera terminar con la tercera aportación tecnológica que va a tener la feria, y es una alianza con TikTok. TikTok, que es la revolución, porque tú tienes por un lado, digamos, este manejo, esta red que exalta el aforismo que es Twitter, esta posibilidad reflexiva profunda que es Facebook, y este recurso gráfico en donde te muestras simple y sencillamente con imágenes, que es Instagram. Pero ahora llega TikTok. Sí. ¿Y qué es TikTok? A mí me dicen que no es una red social, sino una red de contenidos. Claro. Y allí encuentras también, digamos, una sinergia prácticamente natural entre lo que va a ser la feria, una feria en donde asisten las mujeres y los hombres de letras, los grandes pensadores, la gente que está proponiendo y reflexionando ideas, nuevas rutas de pensamiento, una capacidad de diálogo inédito, con una red que le va a dar potencia. Es decir, nosotros generamos contenidos y ellos tienen potencia para difundirla. Entonces es como una, digamos, una asociación prácticamente natural, una asociación que se antoja muy venturosa, pero que ya veremos cómo resulta. Que va a ser muy interesante, Consuelo, observarla por algo, porque
equivocadamente, y estás hablando con un tiktokero de corazón. Yo soy tiktokero de corazón. Yo me duermo No lo sabía. hora y media antes porque me descubrí, a ver, es que la gente piensa que TikTok es este escaparate donde los niños empezaron a hacer sus videos y a bailar y a hacer muecas y demás. No, señor, TikTok ha evolucionado muchísimo y se convierte en un escaparate a todo tipo de contenidos. Entonces, la versatilidad que tiene el TikTok, al estar así de una manera lúdica, solamente jugando con el dedito hasta que algo te atrapa, de cualquier tema, puede ser un tema de la historia del Imperio Romano hasta la mejor historia de ovnis, pasando por las mejores canciones de los años 80, pasando por personajes de la literatura que están en 3 minutos diciendo un poco de lo que son sus libros y sus cuestiones, y es muy enriquecedora porque es sorprendente. Y entonces yo creo que mucha gente ha subvaluado, y me parece un gran acierto de la feria, el que hayas tú tenido que ver, porque normalmente nadie hubiera dicho TikTok y Feria del Libro, sería normal veros como antítesis. Sí, son como excluyentes. Porque esto es profundo, requiere de tiempo, la lectura, el libro, y esto es supuestamente efímero, frugal. No, porque eso que te permite en este mundo donde estamos, donde la gratificación instantánea te pide que les muestres rápido qué vas a hacer. No tienen tiempo para leer 40 páginas y asomas a alguien a un fragmento de un libro o a un fragmento de una conferencia de alguien, te va a decir, oye, yo quiero ver esa conferencia, y ahí mismo en TikTok te dice, ¿quieres verla? Vete a YouTube para que veas hora y media. Entonces, esa sinergia me parece que has hecho una cuestión sumamente acertada, sobre todo intergeneracional. Sí. Para atraer a todos los muchachos jóvenes a meterse a la Feria del Libro. No, y también, digamos, a alguien que desea conocer el contenido a través de una síntesis muy eficaz de qué trata este libro, cuál es la frase que me impactó, cuál es el personaje que verdaderamente me parece memorable, cuál es la aportación del texto. Pero nunca dejas de sorprenderme, Ramón Alberto. Eres verdaderamente una mente muy curiosa, y además creo que comprendes, porque en general me percato cuando converso con casi todo el mundo, que dice, bueno, pues sí, muy bien TikTok. No muy bien. No. O sea, unir este mundo del contenido con el mundo de la difusión absolutamente masiva. Así es. Un objeto sacralizado como es el libro, con un mundo en donde la desacralización, digamos, pagano, es justamente, paganismo digital. Exacto, la premisa fundamental. Vamos a ver qué surge. No, va a ser una maravilla. Me atrevo, te lo auguro, yo sí me atrevo a decirte, va a ser un gran éxito, te lo auguro desde ahorita, va a ser un gran éxito. Y vas a traer muchos nuevos lectores que van a asomarse a ese mundo de las letras a través de las imágenes. Yo estoy plenamente convencida, ¿sabes? Cuando menos va a ser un ejercicio inédito y muy lúdico. Claro. Entonces tenemos esas 3 líneas que, digo, el holograma, el TikTok y esta ambición policéntrica de la feria, que son 3 características totales de esta feria. Extraordinario. Y ahora dinos el elenco de algunos de los personajes que van a estar presentes tanto a nivel internacional, nacional como local. Bueno, mira, viene 2 premios Cervantes, Elena Poniatowska, nuestra mexicana universal, y Ida Vitale, que también vivió mucho tiempo aquí. Van a platicar, pero también Ida Vitale viene a leer su poesía. 98 años y 90 años. Y tú las escuchas, las ves, conversas con ellas y están de vigentes. Una lucidez absoluta. Pero además, digo, hay que agradecerle a Ida que ha llenado nuestra vida de poesía, y hay que agradecerle que va a llenar la primera noche, porque la feria va a cerrar todas sus jornadas con poesía. Inundaremos la noche de poesía. Antes de retirarnos ya a dormir, después de caminar incansablemente, encontrar todos los libros, comprar todo lo que podamos, vamos a escuchar poesía. Y Elena viene pues con esta novela magnífica que es El amante polaco, y que además yo siempre le agradeceré a Elena el que haya, a través de los ojos de 3 mujeres, de la vida de 3 mujeres, nos haya narrado el siglo XX mexicano. Lo que ella hizo con Tinísima, con 2 veces única y con Leonora, es darnos un lienzo femenino o un lienzo de la vida mexicana durante el siglo XX a través de los ojos de 2 extranjeras y una mexicana más mexicana que nada, la primera mujer de Diego Rivera. Viene Siri Husbeth.
una de las grandísimas pensadoras a nivel internacional, que además va a tocar temas que me parecen muy relevantes, que es el tema de la salud mental. Sabes que después de la pospandemia es un tema que nos está... Viene Javier García Diego a presentar la biografía de nuestra generación de Alfonso Reyes. Yo creo que Alfonso Reyes, tan regiomontano, ¿cómo elogia las montañas épicas? Y cuando dice, yo no conocí la sombra, solo conocí la Resolana en Monterrey cuando era niño, ¿no? Es maravillosa. Viene a presentar su gran biografía, donde entre otras cosas cuenta la anécdota de la pintura que le hicieron para el Colegio Nacional a don Alfonso. Y yo creo que esta es la gran biografía de nuestra generación, Ramón. No creo que conozcamos una biografía más potente. Nosotros, seguramente te decía, cada generación tendrá su propia biografía de don Alfonso, pero esta es la nuestra. Ya habrá que leerla, ya habrá que escuchar a Javier. Y sobre todo García Diego. Bueno, es un sabio, pero es además un grandísimo conversador, un hombre memorioso, fantástico. Vamos a hacer algo que corresponde mucho al vínculo de la feria con el TEC de Monterrey, que es revisar, aprovechando que le van a publicar la biblioteca de autor a Héctor Aguilar Camín por Penguin Random House, vamos a revisar su obra. Héctor Aguilar Camín, en mi opinión, es un escritor insuficientemente estudiado, que empieza como historiador, la frontera nómada, la revolución que vino del norte, luego sigue como narrador, Morir en el Golfo y la Guerra de Galio me parecen fantásticos. Es un gran periodista, es un hombre público. Va a haber una mesa para revisar eso. Y yo creo que Héctor merece, la obra merece ser abordada desde estas diferentes perspectivas para conocerlo mejor. Digo, somos sus privilegiados contemporáneos que lo contemplamos en la televisión. Es un hombre que domina el lenguaje de una manera prodigiosa, siempre pensado como lo pensaba con Gabo, con Monsiváis, con José Emilio, como lo pienso con Elena, incluso, que tiene un enorme cuidado, como lo pienso con Denise Dresser, que son personajes que hacen obras efímeras con el lenguaje, ¿sabes? Que tú ves cuando están bordando las palabras, que te están creando atmósferas y que te están haciendo que desarrolles tu imaginación para poder ver las cosas que ellos te están describiendo con sonidos. No. Héctor pertenece a ese linaje. Es prodigioso escucharlo. Y tendremos la posibilidad de verlo acompañado de su compañera de vida y su compañera de letras, que es Ángeles Mastretta. Vendrá también Denise Merker en esta expedición que conduce la admiración colectiva por un hombre que merece que sea revisada su obra. Tendremos el pabellón infantil más grande de toda América Latina, pero además un pabellón que ha preparado la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León, en donde tendremos una aproximación tan lúdica como pedagógica. Sabremos, por ejemplo, que un estado que no tiene costa como es Nuevo León está obligado a educar a sus habitantes, especialmente desde los muy pequeños, a tener conciencia sobre el uso del agua. Y eso me parece que es fantástico. El estado de Coahuila vendrá con un elenco de escritores que además han destacado muchísimos, encabezados por Julián Herbert, que va a cerrar el domingo leyendo poesía en estas noches de poesía con las que concluirán las jornadas diarias. Y vendrá también con toda su cultura. Va a haber un dinosaurio en el stand y con sus vinos y su comida, que claro, eso ya es parte, digamos, de la marca de la casa. Estará Carmen Bollosa, Denise Dresser, tendremos las novedades que están lanzando algunas editoriales. Fíjate que una feria de libro, Ramón Alberto, no solo es literaria. Lo que queremos es que sea una feria para todos los públicos. Y fíjate, por ejemplo, vamos a tener a Ulrich Richter, que le ganó el premio a Google y que cobró una cantidad, algo así como 1.500 millones de pesos, que es una barbaridad, y no tienes idea los jóvenes cómo quieren conocerlo, porque imagínate vencer a un gigante como Google. Pero también estará don Roberto Cerviche, que acompañó a don Lorenzo Cerviche en la construcción de Bimbo, una de las empresas globales de México, muy importante. Quien hizo también aquí en Monterrey. Además, y que estará acompañado, por lo que nos han dicho, por el señor José Antonio Fernández y por los dos rectores del TEC de Monterrey. Por el ¿Don Roberto de qué edad? 97.
Imagínate. Y tiene tanta ilusión de venir a la feria y de platicar con todos los jóvenes y de mostrarles cómo puede ser un empresario con sentido social, que nos ha emocionado muchísimo que venga a la feria para hacer el lanzamiento de su nuevo título. Es una reflexión sobre la empresa, una reflexión de cómo se construye. Y estoy segura que para los jóvenes que tienen ese instinto, digamos, de empresarios y que tienen una voluntad expresa, que es el tipo de estudiantes que desea formar el TEC, de hacer un gran servicio a la sociedad, encontrarán allí una posibilidad de escuchar un diálogo memorable. Imagínate, Consuelo, el privilegio que es tener en una sola feria a Poniatowska, a Vitale y a Servitje, 3 centurias de experiencia, de vivencias plasmadas en páginas. Esa es la fuerza de Monterrey y esa es la fuerza de la Feria Internacional de Interesante. Libro Monterrey. ¿Y qué nos dices del elenco de las escritoras de esta nueva generación de mujeres neoleonesas, regimontanas, que están incursionando con un alto impacto en la literatura, pues no solamente mexicana, en la literatura, y ya trasciende a México en el caso de una Sofía, por ejemplo, con su libro de las abejas? Fíjate que eso es una de las cosas. Hay 3 cosas que me han sorprendido en Monterrey en estos 6 meses que tengo viviendo aquí. Primero, y ese es uno de los ejes temáticos de la feria, la subversión de las mujeres. Es increíble cómo está surgiendo aquí un movimiento literario que yo adivino profundamente original, con una inmensa calidad literaria y que además ha tomado con gran responsabilidad el contar la historia del noreste que es insuficientemente conocida por el resto del país, Ramón. Uh-huh. La verdad es que en general, digamos, el altiplano o el sur, muy poco conocen la historia de Nuevo León. Y estas mujeres, con una gran calidad literaria, con un gran rigor histórico, con una enorme ambición, digamos, regional, se han dado a la tarea de contar la historia a través de novelas. El murmullo de las abejas es uno de los libros más vendidos a lo largo de este siglo XXI en el idioma español y además ha sido traducido a 19 idiomas. Eso es un portento y se lo decía yo a Sofía Segovia, que no conocía un caso de éxito. Y Sofía Segovia vive aquí en Monterrey. Claro. Y está acompañada y dialoga con mujeres que están haciendo también un ejercicio literario absolutamente ejemplar, como Gabriela Riveros, con Olvidarás el fuego, que recorre y da a conocer el origen de los judíos, el origen que tiene Monterrey y su relación con los judíos, que vale la pena leer, porque además de verdad es grandísima la calidad literaria y su aportación, la aportación que hace. Tenemos también a Mónica Castellanos, extraordinaria, a María de Alba, que acaba de sacar ahora su libro sobre el poeta de la generación del 27 que vino a recalar aquí a Monterrey y que Pedro Garfias, que vivía prácticamente en medio de libros en la librería Font, que es otro de los completamente desconocido para las nuevas generaciones, pero para nuestras sí fue un gran... Bueno, ha de haber sido un privilegio conversar con él, porque era un poeta mayor, muy respetado por García Lorca, un hombre que conversaba con Alberti, alguien que tuvo un papel muy importante y que vino aquí a Monterrey. Está Gabriela Cantú, pero además aquí tenemos una actividad editorial de pequeñas iniciativas personales y otras que se han consolidado de manera muy admirable, como es Paso Roto, encomendado dirigido por Janet Clarion, ella misma una grandísima poeta y en este sentido también una admirabilísima editora, que tiene el que yo considero uno de los catálogos más finos en términos de poesía y de ensayo, que además es internacional. Yo creo que está entre los 3, 5 más respetados en nuestro idioma a nivel internacional, sí. Pues, Consuelo, gran elenco, gran programa, gran expectativa, porque, pues, hombre, el que tú estés al frente de una aventura cultural de esta envergadura para Monterrey, el que te hayas dado, pues, nos hayas dado tu tiempo y tu talento para aportarlo a esta comunidad, yo creo que va a ser de gran potencial
para esto que empieza con esta feria, que empieza, dices tú, el día... Del 8 al 16 de octubre. Empieza el 8 a las 13 horas, ya estarán abiertas las puertas, la inauguración va a ser a las 13 horas, nos acompañará el señor gobernador, los alcaldes, vendrá el gobernador de Coahuila, estarán los rectores del TEC, vendrán los presidentes, los alcaldes de Saltillo, el querido amigo Chema Frausto, vendrá el alcalde de Torreón, vendrá las secretarias de Cultura que también encabezan todos los esfuerzos. Y lo que te quiero decir es que la ambición, Ramón, de la feria es primero ofrecer a todos los lectores el mayor número de títulos de las pequeñas, medianas y por supuesto los grandes conglomerados editoriales, de las instituciones, de las universidades y de las pequeñísimas casas. Pero sobre todo, ofrecer a los editores un mes extra de facturación. O sea, que tengan un mes aquí. Monterrey es la feria con el ticket de venta más alto de toda América Latina, por una razón dolorosa, porque hay librerías escasas. Encontramos muy pocas librerías en Monterrey. Entonces la gente que va compra porque sabe que si no compra el libro allí, si le gusta el libro de papel, difícilmente lo va a volver a encontrar. Y la ambición es colocar a la feria entre las citas ineludibles del ambiente cultural a nivel internacional. Pues muy bien, Consuelo. Suerte, estaremos ahí pendientes, estaremos en esos eventos Por favor. Y esa parte tecnológica que realmente me conmueve porque es una parte que a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que estás acertando muy bien en meter ese tipo de experimentos que estoy indiscutiblemente convencido de que van a ser todo un éxito. Esta parte holográfica, esta parte del TikTok, olvídate, va a ser una cosa importantísima. Creo que también tú estás teniendo conversaciones, por ejemplo, con Amazon. Estamos hablando con ellos, sí, porque queremos empezar a dar a conocer lo que es el printing on demand. Y la verdad es que la visión de la feria es constituirse en un espacio, en una atmósfera en donde se abre lo mismo del libro impreso que del libro electrónico, que de comercio electrónico, porque no es lo mismo leer en electrónico que te llegue, que hagas el pedido vía electrónica, y el libro sonoro. Perfecto. Pues gracias, Consuelo. Gracias a todos ustedes. Por estar aquí en Monterrey. Los invito a que nos visiten en Cintermex del 8 al 16 de octubre. A partir de las 10 de la mañana estaremos allí con libros, ideas, con todo lo que ofrece el mundo del libro, que es absolutamente indescriptible. Gracias. Muchas gracias. Muy amables.